Pues vamos a leer Apocalipsis, capítulos 17, 18 y los 5 primeros versículos del 19. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás.
Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestido de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en ella. Capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por traernos aquí a salvo, para reunirnos, para pasar tiempo juntos, para oír tu palabra y para que puedas obrar en nuestros corazones. Ayúdanos a tener un corazón sensible a tu palabra, a lo que tú nos tienes que decir y trabajar en aquello que tengamos que trabajar. Ayúdanos a entenderlo a pesar de la dificultad que podamos tener en entender algunos conceptos. Y gracias por darnos esa sabiduría y por darnos el Espíritu Santo. Te pido que ayudes al pastor también a comunicar lo que tienes para nosotros. Obra en todos nuestros corazones, danos fuerza, danos ánimo, danos deseos de servirte y de compartir ese precioso regalo de la salvación, y ayúdanos a siempre, todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Y te amamos, te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas. Bienvenidos a los que habéis podido llegar ahora un poco más tarde. Y gracias, Arantxa, por leernos este texto. Para aquellos que nos visitáis o no habéis podido estar en toda la serie de Apocalipsis que estamos dando en nuestra iglesia, simplemente deciros que ya vamos llegando al final de Apocalipsis, de este libro tan extraño, tan fascinante y que nos habla de cuestiones que no solo tienen que ver con el futuro, como hemos dicho varias veces, sino con la realidad de nuestros corazones y de quién es Dios. Y para situarnos un poco, veíamos el domingo pasado, bueno, hace 2 domingos, perdón, el capítulo 15 y 16, si os acordáis, donde veíamos estas copas, ¿no?, de la ira de Dios, esta imagen de cómo Dios va a juzgar al mundo. Y el capítulo 17, este capítulo que acabamos de leer, en realidad se trata del principio del fin de ese mismo juicio. Es el inicio de esa culminación de cómo Dios juzgará el pecado, la maldad de este mundo. Y curiosamente, como hemos visto también, en el capítulo 19 acaba ese juicio. Y lo que comenzamos a ver cada vez más en estos pasajes es una fiesta. Es ese gran banquete entre el esposo, que es el Cordero, Cristo Jesús, y su pueblo, aquellos que el Señor ha salvado. Así que empezamos a escuchar, y me alegra que por fin, después de tanto juicio, empecemos a escuchar esa nueva canción que el Señor pone en aquellos que reconocemos que el único Rey, el único que gobierna sobre este mundo es Cristo Jesús.
Ahora bien, ¿por qué estas imágenes tan grotescas, no? Acabamos de ver ese gran enunciado que tenéis en vuestras Biblias en mayúsculas incluso, ¿no? Esa gran ramera. Y vemos esa imagen de inmundicia, de fornicación, una imagen muy explícita que nos da el texto, ¿no? Y bueno, pues se pueden decir muchas cosas, pero vemos que claramente parece que Dios, cuando le da esta palabra a Juan, lo que quiere darle es una imagen que hable más que 1000 palabras. Según el texto bíblico, los seres humanos tendemos a ser olvidadizos, tendemos a distorsionar la verdad que Dios nos da. Pero Dios, como un Padre amable, como un Padre responsable que se sienta con sus hijos y quiere darles a entender su palabra, en esta mañana nos regala este texto para que no metamos los dedos en el enchufe. Nos da esta imagen que nos despierta para que confiemos no en nuestra propia fuerza, no en lo que nos ofrece la ciudad de los hombres, sino para que confiemos en las dulces palabras de Jesús de Nazaret, para que confiemos en aquel que es el único que realmente nos ama más allá de lo que hagamos o no hagamos. Por tanto, la intención de estos textos, como hemos dicho ya varias veces en esta serie, nunca fue asustar a nadie. Nunca el Señor dio este texto a su iglesia para que los cristianos descifrasen enigmas ocultos o pasar horas pensando en quién es el anticristo, quiénes son estos reyes, estas bestias. Eso sería muy cruel para una iglesia perseguida, como la iglesia a la que dirigía esta carta Juan. Realmente lo que vemos aquí es la misericordia y la gracia de Dios para despertarnos, para despertar nuestras conciencias y ayudarnos a verlo más a Él y qué vemos también en este mundo. Alguien que me ha ayudado mucho a meditar en Apocalipsis, respetando el tono y las imágenes que nos regala este libro, ha sido el teólogo Eugene Peterson. Él escribió un libro muy bonito, por si a alguno le interesa, lamentablemente no está en castellano, que se llama Reverse Thunder, The Revelation of John and the Praying Imagination. Sería algo así como trueno invertido, la revelación de Juan y la oración imaginativa. Y Peterson nos dice en ese libro que la tarea de la imaginación apocalíptica es darnos imágenes, es pintarnos un cuadro sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Las imágenes de Apocalipsis nos despiertan de la comodidad que nos aleja de la verdad. En el día a día tenemos que reconocerlo muchos de nosotros. Babilonia no está tan mal. Nos ofrece muchas cosas que nos encanta. Pero Juan nos recuerda que hay una realidad espiritual. Hay una realidad de vida o muerte. Y sus imágenes nos son una ventana en la que vemos cómo Dios contempla la realidad de tu trabajo, la realidad de tu casa, la realidad de tu instituto o de tu universidad. ¿Y de qué realidad hablamos cuando vemos estos pasajes? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos acerca de nuestro día a día y de lo que también veremos más adelante en la historia? Lo que vemos en estas imágenes es que el deseo de tener todas las cosas buenas de Dios sin Él nos empuja una y otra vez a una fe ciega en nosotros mismos que acaba destruyéndonos. Una fe ciega en nosotros, en nuestras cualidades y nuestras capacidades, que acaba por confundirnos y hacernos daño. Pero en esta mañana también, en este pasaje, vemos las buenas noticias que trae Jesús para nosotros. Y es que aunque nosotros hayamos confiado en nuestra fuerza, aunque nos hayamos amado a nosotros mismos más que a Dios, Dios reina y su amor no defrauda a los que confían y están con Él. El Señor reina y su amor triunfa por encima del mal. Para meditar en esto, hoy vamos a comenzar a echar un vistazo a esos versículos 5 y 6 que hemos visto antes mientras leía Arancha. Y lo podéis ver ahí en vuestras Biblias, aquí también, ¿no? Y vemos esta desconcertante cartel, ¿no? Este dibujo que nos pinta Juan. Está esta mujer en el desierto, ¿no? Muy distinta a la mujer que veíamos en el capítulo 12, ¿os acordáis? También otra mujer que huye al desierto, que está embarazada, pero que Dios guarda y protege, ¿no?
Pero aquí vemos otra imagen. Aquí vemos otra mujer en el desierto, pero esta mujer no está nada vulnerable. Al revés, se viste de poder, ¿no? Y dice que su título es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? Y como una forma, un colofón grotesco de esta imagen, vemos a esa mujer ebria de la sangre de los santos. A ella no le persigue un dragón, como en el capítulo 12. Ella monta un dragón. Y dice que ella fornica con los reyes y los ricos de la tierra. Cuando vemos esta imagen sin contexto, lo primero que nos sorprende es esta imagen de esta mujer. Y hay muchas objeciones contra esta imagen, ¿no? Cuando vemos el título de ramera, lo que tenemos que pensar en nuestro lenguaje actual es una prostituta, realmente. Y claro, ahí viene la cuestión para muchos de nosotros. ¿Está la Biblia estigmatizando a las mujeres en situación de prostitución? ¿Está la Biblia otra vez descalificando a la mujer, relegándola a un puesto oscuro, con una imagen pecaminosa? Y claramente, al ver el relato bíblico, sabemos que no es así. En primer lugar, porque el cordero, este cordero que vence, ¿no?, a la bestia y a la gran ramera, es Jesús de Nazaret. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿no?, vemos cómo Jesús se acerca a las mujeres, y sobre todo a mujeres en situaciones de prostitución o que han sufrido en ese sentido. Así vemos en Juan capítulo 4, ¿os acordáis?, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, una mujer que había tenido varios maridos, ¿no?, una mujer que seguramente estaba en los márgenes de la vida social del pueblo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús habla con esta mujer, Jesús le ofrece esa agua viva que él tiene, ¿no?, y ella la acepta, ella corre desesperada, ¿no?, hacia la esperanza que Cristo le ofrece. Y esta mujer, que podríamos decir que tiene una moral sospechosa, ¿no?, de repente se convierte en la primera misionera del cristianismo, ¿no?, y va a todo el mundo a compartirle acerca de la esperanza que Dios le ha dado en medio de la fornicación, en medio de su propia maldad. Pero una imagen más explícita incluso nos la da Lucas capítulo 7. Dice que Jesús entra en la casa de Simón, ¿no?, y este hombre no trata a Jesús realmente como un invitado especial. Quien trata a Jesús como un invitado especial es una mujer pecadora, nos dice el texto, que es un eufemismo para hablar de una mujer prostituta. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer derrama, ¿no?, ese frasco, le lava a Jesús los pies y le trata mejor que a ninguno. Y Jesús incluso en otros pasajes, ¿no?, vemos cómo de alguna u otra forma redime y restaura a la imagen de estas mujeres que están en situaciones de prostitución o al margen de la vida social, ¿no? Por tanto, si la Biblia no nos está hablando del estigma de la prostitución o de las mujeres que están en esta situación tan difícil, entonces, ¿a qué viene esta imagen? ¿Por qué Dios nos ofrece esta imagen tan poderosa? Y esto, para entenderlo, tenemos que entender en primer lugar qué significa el sexo en la Biblia. ¿Qué es el sexo para Dios? Varias veces ya lo hemos comentado en esta iglesia, ¿no?, a través de las cartas a Tesalonicenses, a través de la serie de sermones de Cantar de los Cantares. Lo que vemos en la Biblia es que el sexo es algo que no es sucio, no es algo que hay que apartar la mirada, ¿no?, y no hablarlo con los niños. Al contrario, hay que enseñarles a ellos el verdadero significado, ¿no? Y lo primero que hay que decirle a los niños es que Dios fue el que creó el sexo. Dios fue el que lo diseñó, y lo diseñó con un propósito que casi nadie de nosotros esperaría. Dios lo diseñó para reflejar la unión entre Dios y su pueblo, la unión entre el Creador y la comunión que Él quiere tener con las criaturas. Y como también vemos en Efesios, el sexo refleja una cosa incluso más extraordinaria, y es que apunta a la entrega completa en cuerpo y alma de Jesús de Nazaret. El sexo nos habla de hasta qué punto realmente podemos tener una intimidad con Dios y cómo el Señor Jesús se entregó, se dio en amor e intimidad para que pudiésemos ser salvos. Por ello, hermanos míos, la desobediencia, el pecado, no agradar a Dios, se retrata en la Biblia muchas veces como la fornicación.
La definición más rápida de fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Y Dios lo retrata así, el pecado, para enseñarnos realmente hasta qué punto el mal no es solamente incumplir leyes. El mal no es solamente hacer algo feo que a la gente o a Dios no le gusta. El pecado es serle infiel a Dios. Nuestro mal, cuando nos agradamos a nosotros mismos más que a Dios, lo que estamos haciendo es serle infiel a aquel esposo que nos ha amado desde el principio. Es ir a buscar otros amantes en lugar de estar en casa con aquel que nos ha dado todo lo que tenemos, con el único que nunca nos ha dejado tirados, con el único que ha estado ahí para siempre, con su pueblo. Y esta es la imagen que vemos continuamente en los profetas del Antiguo Testamento. Y esta imagen de la mujer o la esposa que fornica o que es infiel no era una ofensa precisamente para las mujeres en prostitución o mujeres con una dudosa moral. Era una ofensa para los líderes religiosos de la época del pueblo de Israel. Ellos estaban orgullosos, creían que lo tenían todo, ¿no? Fardaban de su religiosidad y de su moral, pero Dios conocía sus corazones y sabían que todos esos ritos, que todas esas oraciones no eran para agradar a Dios, era para agradarse a ellos mismos, para glorificarse a ellos. Y por eso Dios les dice que sus obras no son santas, sino que sus obras son como ser infiel a tu pareja. La imagen grotesca de la fornicación nos recuerda que el problema del ser humano, hermanos y hermanas, no es un problema teológico, no es un problema de educación, no es un problema psicológico. Tu verdadero problema y el mío es un problema del corazón. Somos lo que amamos. Y lo que hemos amado muchos de nosotros no es a Dios, es otras cosas diferentes que Él. Hemos amado lo que Él nos da, hemos amado incluso la iglesia, pero no le hemos amado a Él. Ese es el problema que tenemos. Esta frase, somos lo que amamos, como muchos sabéis, es una frase de Agustín de Hipona, este autor cristiano del siglo V, ¿no? Y Agustín fue transformado radicalmente por el amor de Dios. Agustín había vivido toda su vida, como leemos en las confesiones, ¿no? Viviendo para sí mismo, fornicando, viviendo todo lo material que tenía para glorificarse y para exaltarse, ¿no? Y por eso cuando conoce a Jesús, él descubre el verdadero amor, ¿no? Se da cuenta que todo ese amor que él ha perseguido toda la vida y que le ha destruido, realmente lo tendría que haber encontrado en la figura y en la imagen y en el corazón de Jesús. Y Agustín es transformado, cambia su vida hasta tal punto que empieza a escribir mucho sobre este amor, ¿no? Y la culminación de sus reflexiones sobre el amor de Dios, en contraste con el amor de los hombres, es este libro tan famoso que muchos conocéis también, que es La ciudad de Dios, ¿no? Y en este libro Agustín pone por una parte cómo el amor de los hombres ha transformado la sociedad en una sociedad egoísta, que ha hecho daño, que persigue al hombre inocente, ¿no? Que de alguna forma blasfema y también ataca, ¿no? A todo lo que Dios dice. Y por otro lado nos habla del amor de Dios, de cómo su amor restaura las relaciones, de cómo su amor restaura las ciudades y las naciones que confían en Él. Por tanto, cuando Él llega al final de este libro, dice una de las frases más bonitas que tiene este texto, y dice así Agustín: 2 amores han dado origen a 2 ciudades. Y eso es en parte lo que vemos en este texto. En este texto vamos a ver el amor de la ciudad de los hombres, qué es lo que aman estos hombres. Porque más adelante, en el capítulo 20, 21, al final de Apocalipsis, lo que vemos es el amor de Dios, cómo la ciudad de Dios está fundada en ese amor. Por ello, cuando pensamos en la ciudad en Babilonia, en esta mañana, dice que está sobre las 7 colinas, ¿no? Y muchos se confunden cuando leen este texto y empiezan a darle vueltas a
de qué ciudad se trata, ¿no? Hay algunos que dicen que es Roma, otros dicen que es Jerusalén, algunos ahora piensan que es Washington o Moscú, da igual el partido o la ideología política que tengas, cada uno elige, ¿no? Hay para todos. Pero realmente la ciudad de Apocalipsis, la que vemos aquí, en el 17 y en el 18, retrata la ciudad de aquellos que se aman más a ellos mismos que lo que aman a Dios y a su prójimo. Si quieres ver una imagen de lo que construimos los hombres, este texto es una imagen de ello. Puede que parezca muy bonita, puede que sea una ciudad de luces, puede que sea una ciudad que nos resplandece y nos asombra. Y por supuesto tiene cosas buenas que Dios permite que haya en la ciudad. Pero aquí en esta imagen vemos claramente, sin ninguna duda, cómo es la ciudad que construyen nuestros corazones. Desde Caín hasta Babilonia, así lo hemos visto. Caín es el primer hombre que funda una ciudad. Y funda esa ciudad y sus hijos se empiezan a construir, porque lo que quieren es un Edén, es un paraíso, pero es un paraíso sin Dios. Quieren a Edén, pero detestan al Creador. Y así lo vemos también aquí en Babilonia. Seremos como Dios, dicen en Babel. Llegaremos hasta el cielo, dicen nuestras ciudades. Pero como sabéis, el fin de eso es confusión y destrucción, como también lo vemos en este pasaje. Y eso trae juicio. Eso nos habla de ese juicio, de cómo Dios tiene esa distancia con el mal de este mundo y cómo Él lo va a juzgar. Así vemos que las personas en la ciudad de Dios adoran a Dios, pero en este texto vemos que las personas se adoran a ellas mismas. En la ciudad de Dios las personas aman a Dios y a las demás, y en la ciudad de los hombres las personas solo se aman a sí mismas. En la ciudad de Dios las personas sirven a los demás. En la ciudad de los hombres las personas se pelean por ser los primeros, los reyes de la tierra, como nos dice una y otra vez este texto. En la ciudad de Dios, Dios regala las cosas buenas y bonitas a todos, grandes y pequeños. Pero en la ciudad de los hombres, ¿qué vemos en la ciudad de los hombres? Las cosas buenas y bonitas solo son para las personas fuertes y para las personas ricas, porque en Babilonia todo tiene un precio. Todo vale algo en esta ciudad. Por eso la imagen de la prostitución en este pasaje es tan precisa para hablar de la ciudad de los hombres y su pecado. Es una imagen grotesca de las mentiras, del engaño de Satanás y de este mundo. La prostitución te dice que el amor se puede comprar. La prostitución te dice que las relaciones son como los negocios. Yo doy si tú me das. La prostitución dice que el sexo solo es un apetito que puedes satisfacer cuando quieras, como quieras y con quien quieras. La prostitución dice que las mujeres no son personas, sino solo un instrumento para obtener lo que queremos. La prostitución dice que Dios solo es un estorbo para las cosas buenas de esta vida. Y sabemos que Babilonia no es muy distinta a Sevilla en ese sentido. Y por eso quiero ahora daros algunas aplicaciones para que entendamos realmente qué significa esto para nosotros en nuestro día a día. Y primero, como siempre, me voy a dirigir a los niños. Hoy hay varios niños por aquí. Y hoy tengo una pregunta importante para vosotros, niños y niñas. Y es, ¿quién nos da las cosas buenas de este mundo? ¿Quién es el que nos regala o nos da aquello que disfrutamos y disfrutamos en esta vida? Escuchad bien, niños y niñas. La comida que nos gusta no nos la da Mercadona o Carrefour. Todo lo que comemos nos lo da Dios. Él riega los campos y da vida a los animales. Peppa Pig, Spider-Man o la Patrulla Canina no son solo dibujitos o juguetes que nos compran papá y mamá. Son pequeños regalos que Dios ha dibujado en la mente de los adultos para que podamos reír y pasar un buen rato con nuestras familias.
Niñas y niños, las mejores cosas de esta vida no se compran con dinero. Amigos que nos quieren, familia que nos cuida, el amor de Jesús, todo esto es un regalo de Dios. En la ciudad de Dios no hay productos, hay regalos de gracia. Pero en Babilonia, tristemente, todo es un producto. Todo gira en torno al hombre y todo es susceptible de convertirse en un producto de consumo. La creación, la propia iglesia y las personas. Y así lo leemos en nuestro pasaje. Si os fijáis ahí en el versículo 13 del capítulo 18, Juan escucha, ¿no?, las lamentaciones de los mercaderes de la ciudad de Babilonia y empieza a describir con todo lo que se compra y se vende en esta ciudad, de cómo la gente ha sido infiel a Dios a cambio de obtener estas cosas. Y en el versículo 13 al final dice, ¿no?, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. En Babilonia el consumismo denigra a las personas, reduciéndolas a objetos de producción y de consumo. Cuando leía este pasaje me venía a la mente los versos de Federico García Lorca, este poeta granadino que viajó a Nueva York a finales de los años 20. Y fue allí porque era la cuna del modernismo, era de la vanguardia artística, ¿no? Disfrutó mucho del ambiente intelectual y artístico que había en la ciudad, pero Lorca, que venía de Granada, del campo, de la montaña, también vino decepcionado y se dio cuenta que esa ciudad que presumía de ser la ciudad del futuro, ¿no?, realmente trataba mal a las personas. Y así en su libro, ¿no?, Poeta en Nueva York, donde reúne los poemas que escribió en esta ciudad, nos habla de cómo veía él a los obreros cuando iban a trabajar al amanecer. Y así dice su verso: los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. En Babilonia, las personas no son personas. Muchos aquí habéis venido de muy lejos para tener un mejor futuro. Muchos de aquí curráis cada día para intentar salir adelante con vuestras familias. Muchos estáis tomando trabajos que nadie en este país quiere tomar. Pero recuerda, no eres un producto. Tu alma no está a la venta. Estás hecho a imagen del Dios que te ha creado. Si te encuentras en una situación laboral extremadamente injusta, si las deudas o las situaciones de trabajo te están convirtiendo en un producto, en una mera máquina de trabajo, pídenos ayuda. Dios desea que su iglesia restaure la humanidad de aquellos que son tratados de forma inhumana. Porque en la ciudad de Dios, las personas son valiosas para Dios. Y por otra parte también pienso en otro tipo de personas que estamos aquí, aquellos que estamos un poco más cómodos en Babilonia. Para muchos de nosotros el consumismo es el aire que respiramos y apenas nos percatamos de ello. Pero hoy el Señor nos regala esta imagen para advertirnos de los riesgos de deleitarnos una y otra vez en lo que nos ofrece Babilonia, en lo que nos ofrece la ciudad. Por favor, no me malinterpretáis. No hay nada malo en disfrutar de una buena comida, de videojuegos, de un par de zapatos nuevos o incluso de un viaje de vacaciones. Todo ello son regalos que también Dios da. Pero mi pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿cuánto de nuestro contentamiento depende de todo esto? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar con tal de comprar u obtener todo ello?
¿A cuánto estás dispuesto a renunciar por una mejor casa, por una mejor vestimenta, por un buen rato de comida? ¿A qué estamos diciéndole que no? Y es muy importante esta pregunta a la luz de este pasaje, porque como veis, en el versículo 10 del capítulo 18, en el versículo 16 y en el versículo 19, lo que vemos ahí es un gran lamento. ¡Ay, ay de la gran ciudad!, dicen los consumistas de Babilonia. Y esto es una imagen que nos ayuda a recordar cómo hemos de evaluar nuestro corazón. Como muy bien decía Timothy Keller, para saber cuáles son nuestros ídolos no tenemos que revisar nuestras esperanzas o nuestras ilusiones, sino que hemos de preguntarnos cuáles son nuestros miedos en esta mañana. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Cuál sería tu peor pesadilla? ¿Qué es aquello que si te quitasen tú dijiste, ay, ay? El lamento de Apocalipsis 18 es un lamento de un amor no correspondido. Es el lamento de quienes de quienes ponen su corazón en lo que nos ofrece la ciudad y finalmente se percatan de que en una hora, en un instante, han perdido todo lo que tenían. Hermanos y hermanas, como la mujer de Lot, muchos suspiramos por aquello que nos ofrece la ciudad y nuestra vida espiritual se seca. Nos convertimos en estatuas de sal, incapaces de gozar y disfrutar de nuestra relación con el Señor Jesús, incapaces de confiar y tener contentamiento en la persona y la obra de Dios. Y por eso el Señor en esta mañana nos recuerda que la ciudad de los hombres empieza con música, pero siempre acaba con lamento. Y así lo vemos, si me acompañáis a leerlo en el versículo 21 y 23, en el capítulo 18, dice así: Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Al principio hay música en Babilonia, pero al final no hay ni arte, ni trabajo, ni luz. El deseo de tener todas las cosas buenas de Dios sin Él nos empuja a una fe ciega en nuestra autosuficiencia. Y esto, lamentablemente, nos hace personas cada vez más ambiciosas, avariciosas y ególatras. Ebrios de nosotros mismos, como esta mujer de Babilonia. Y hermanos, una sociedad fundada bajo esta premisa de que tú eres lo más importante, al principio suena bien, pero al final está destinada a la confusión que vemos también en nuestra cultura, está destinada a la autodestrucción, porque no fuimos creados para exaltarnos a nosotros mismos. Fuimos creados para mirar más allá, para poder tener esperanza más allá de nosotros mismos. Y por eso, en esta mañana, a lo mejor todo esto nos incomoda a muchos de nosotros, porque en el versículo 14 del capítulo 17 dice que hay unos que son fieles, que son llamados y elegidos, y que son los que están con el Cordero. Pero a la luz de todo lo que estamos diciendo ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los llamados, elegidos y fieles del Cordero? La realidad de la condición humana es que ninguno hemos salido de Babilonia, porque Babilonia está en nuestros corazones. Pero hermanos, hay una buena noticia. Cristo, Dios cumple su promesa de transformar nuestros corazones babilónicos en corazones celestiales. Los llamados, elegidos y fieles del Cordero
son aquellos que reconocen su limitación, son aquellos que reconocen que no son autosuficientes, los que reconocen, como nos dice este texto, que la salvación, honra y gloria y poder son de Dios nuestro Señor. Y que es la sangre de ese Cordero la que guarda seguros del juicio justo y verdadero. Esa piedra del molino que vemos allí no recayó sobre nosotros, recayó en el ciudadano celestial por excelencia, el Rey de Reyes, que es Jesucristo, nuestro Señor. El Cordero inmolado murió en la cruz para transformar nuestros corazones y darnos la bienvenida a la ciudad de Dios. No éramos aptos para esa ciudadanía. En el test para entrar en el estado de Dios, nosotros fallamos. Nuestros antecedentes penales no nos permitían estar allí. Pero hermanos, Jesucristo no nos ha deportado. De forma natural nuestro contentamiento en Cristo, pero Él nos invita a sentarnos a su mesa y por medio de ese Espíritu nos guía a deleitarnos cada vez más en su amor y su misericordia. Y esa ha de ser nuestra oración en esta mañana. Que el Señor cambie nuestros corazones para amarle más a Él que lo que Él nos da. Que nuestro corazón pueda estar cautivado por su belleza y no por la belleza ilusoria que vemos en este mundo. Es por esta razón que los hijos de Dios estamos llamados a lo contrario de la idolatría. Estamos llamados a vivir una vida de adoración y de gratitud, precisamente por lo que ha hecho Jesús en la vida de los ciudadanos celestiales. Y eso es lo que vemos a lo largo de todo el texto bíblico. ¿Os acordáis del Éxodo? En el capítulo 14 de Éxodo vemos cómo el Señor, de una forma inesperada, que el pueblo de Dios incluso dudaba de ello, acaba con los enemigos de Israel, acaba con aquellos que lo oprimían, con la ciudad de Faraón que tenía un peso sobre ellos, ¿no? Y en el capítulo 15, ¿qué es lo que vemos? Vemos el cántico de ese pueblo redimido, de esa adoración que el Señor regala también en el corazón de aquellos que saben que Él les perdona y los ama. Y por eso nuestra pregunta en esta mañana, viendo los últimos versículos que hemos leído, los del capítulo 19, debemos preguntarnos cómo la adoración transforma la vida en Babilonia, que para mí precisamente es el énfasis de este texto. Cómo la adoración transforma la vida de aquellos ciudadanos celestiales que aún viven, como nosotros, en la ciudad de los hombres. Veámoslo ahí en el capítulo 18, en el versículo 5 y 6. Después de que le presentan estas imágenes y escucha estas visiones Juan, dice así: y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? ¿Hemos de boicotear Babilonia? ¿Quemar contenedores en Sevilla para que la gente vea el juicio que viene? Algunos pueden, como han interpretado a lo largo de la historia, cuando dice aquí salid de ella, muchos han interpretado que lo mejor es salir de las ciudades, ¿no? Crear unos huertos en los que podamos estar entre cristianos y vivir pacíficamente en un paraíso lejos de esos pecadores, ¿no? Para luego descubrir que esos monasterios, incluso que esas comunas de cristianos han caído en el mismo pecado que Babilonia. Por eso creo que en realidad hemos de tener cuidado con el sectarismo en estos tiempos. Hemos de tener cuidado con huir de las ciudades. Muchos de nosotros a veces anhelamos estar más tiempo aquí, en este local, para huir de allí. Pero hermanos, si nos congregamos en esta iglesia, es para poder ser luz allí fuera. Nadie mete una lámpara en un cajón. Y creo que el Señor nos ayuda a salir de ese escapismo, porque Él no quiere que hagamos eso. Estas palabras que acabamos de leer en el capítulo 18 de Apocalipsis, en realidad son
resuenan con las palabras de Jeremías en el capítulo 50 y 51, cuando les hablaba al pueblo de Dios sobre el cautiverio, de cómo Dios los iba a liberar, de cómo tenían que guardarse de participar en los pecados de esa ciudad. Pero mucho antes, en el capítulo 29 de Jeremías, Jeremías no les dice que salgan de esa ciudad. Escuchad lo que les dice al pueblo de Dios. Les dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Por tanto, la pregunta es: ¿buscamos el bien de la ciudad o salimos de Babilonia? Ese es el dilema continuo del pueblo de Dios. Siempre estamos entre el escapismo y el sincretismo, el mezclarnos con Babilonia, el disfrutar como Babilonia disfruta y adorar a los mismos dioses que Babilonia. Pero el Señor le dio una palabra a Jeremías y nos la da también a nosotros en esta mañana. Y es que la respuesta nos la da la propia Biblia. Hay una tercera vía. Y esa tercera vía, como vemos en nuestro texto, es la adoración. El Señor no nos manda a huir o a atacar Babilonia. Lo que nos manda es adorar al Dios que vive en Babilonia. Si os fijáis en los versículos 1 al 5 del capítulo 19, vemos ahí unos aleluyas, una alabanza que el pueblo de Dios empieza a cantar por lo que el Señor ha traído, por el juicio que trae sobre la ciudad de los hombres. Y hay 4 aleluyas. Hoy solo hemos leído 3, pero en realidad son 4, y estos 4 tienen ecos de los salmos, sobre todo de los últimos salmos que vemos en nuestras Biblias, desde el Salmo 146 al 150. Son salmos que cantan y alaban al Señor por su liberación, no en medio de un picnic, no en medio de una situación cómoda, sino cantos de liberación en medio del exilio, en medio del cautiverio. Y el texto de Juan sigue la tradición del pueblo de Dios frente al sufrimiento y el exilio. Y aquí es donde algunos nos reímos, ¿no? ¿Por qué el Señor nos manda a adorar, a mirarle a Él y cantarle y recordar lo que Él nos ha prometido en Babilonia? ¿Quién canta durante el cautiverio? ¿Quién canta en medio de la persecución? Hermanos, no es tan raro. Muchas personas que ni siquiera son cristianas han encontrado en la música, en los himnos, un elemento de supervivencia. Así tenemos en Estados Unidos los spirituals, que cantaban los esclavos. Tenemos en Chile a Víctor Jara, que cantaba esos cánticos a la libertad de los indígenas, de los pueblos nativos. Y en Sudáfrica, como Terry nos puede confirmar, estaban los freedom songs, las canciones que también cantaban aquellos que eran esclavos, aquellos que sufrían la opresión de los poderosos. La música y los himnos tienen un poder poderoso, valga la redundancia, ¿no? Para unirnos, para recordarnos quiénes somos y para recordarnos cuál es la meta al final. Unirnos, recordarnos quiénes somos y hacia dónde vamos, a pesar del dolor y el sufrimiento. Y así lo vemos también con los cristianos en la Biblia. En Hechos 16 vemos a Pablo y a Silas en esa prisión y empiezan a cantar para recordar qué les une, quiénes son y cuál es la meta al final. Y eso hace único el canto de los ciudadanos celestiales. El canto de los ciudadanos celestiales no les une por su afinidad política o moral, les une la sangre de Jesús. El canto de los ciudadanos celestiales no tiene como centro su origen étnico o cultural, sino la realidad de ser hijos de Dios por medio de Cristo. Hermanos y hermanas, el canto de los ciudadanos celestiales no tiene como esperanza la victoria de una figura política o de una revolución por esfuerzos humanos. Tiene como su centro la victoria del Cordero inmolado. Y ese es nuestro llamamiento esta mañana. No a huir ni participar de los pecados de Babilonia, sino a adorar al Cordero, a recordar ese cántico nuevo que trae Jesús a los hijos de Dios que aún están en la ciudad de pecado. Un mensaje de la ciudad. ¿Qué significa para nosotros mirar y adorar al Cordero mientras estamos en Babilonia? Porque esto, Dani, suena muy bien, pero no sé si quieres que todos seamos poetas y cantantes.
No. Creo que la palabra del Señor es suficiente para recordarnos cómo hemos de adorarle en esta ciudad, en Sevilla. Y por eso me dirijo primero a los niños. Niños, seguir a Jesús es difícil cuando nos pasan cosas injustas. Se ríen de nosotros, nos hacen trampas, nos tratan mal, sin motivo. Y la pregunta viene a nuestro corazón, ¿qué podemos hacer? Algunos van a decir en la ciudad y en el cole, intenta ser más fuerte, más guapo, más inteligente. Si haces todo eso, todo irá mejor. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Dios nos dice, mira y escucha a Jesús. Él dice que te ama y Él cuida de ti. Pídele ayuda a papá y a mamá para que te enseñen a orar a Jesús. Él siempre te escucha y entiende lo mal que lo pasas, porque Él también pasó por lo mismo. Seguir a Jesús, niños y niñas, es difícil cuando nuestra familia o nuestros amigos nos hacen daño. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y algunos van a decir, lo que tienes que hacer es hacer lo mismo que hacen los demás. Así todo es más fácil. Si te pegan, tú pegas. Si te dicen cosas feas, tú di cosas feas. Si te tratan bien, tú tratas bien. Y si te tratan mal, tú tratas mal. Pero mira y escucha a Jesús. Él dice que te ama. Y aunque a veces no le tratas bien, Él es amable contigo y te perdona. Niños y niñas, si alguien os hace daño, pedidle ayuda a papá y a mamá. Cuéntale lo que pasa y pídeles que te enseñen a orar a Jesús para que Él os ayude a saber qué hacer. Niños y niñas, hombres y mujeres que estamos aquí en esta mañana, la pregunta no es qué podemos hacer nosotros en esta ciudad, sino qué puede hacer Dios en medio de esta situación. ¿Qué quiere decirnos y enseñarnos Jesús hoy? ¿Y qué diremos? ¿Qué os diré a los trabajadores de la ciudad de Dios que están en Babilonia esta mañana? Que mañana volveremos a la ciudad y estamos llamados a la adoración del Cordero. Mi pregunta para ti es, ¿qué música sonará mañana cuando vuelvas al trabajo o estés en los quehaceres del día a día? En Babilonia, los clientes, los compañeros de trabajo y los jefes solo son obstáculos para conseguir el gran premio. Los ciudadanos celestiales, sin embargo, saben que su verdadero jefe es el Rey de Reyes y por ello sirven con excelencia, amabilidad y gracia en la oficina, en la consulta o en la facultad. En Babilonia, tonto el último. La gloria es para el fuerte y el rico. No hay tiempo que perder con los que fracasan. Los ciudadanos celestiales, sin embargo, saben que la gloria solo es de Cristo. Y si estás con Él, es porque Él se humilló por ellos. De esta misma forma, los ciudadanos celestiales sacrifican su gloria por aquellos que necesitan ayuda. En Babilonia, los padres y las madres tienen hijos para su propia glorificación y autorrealización. Todo gira en torno a ti, les enseñan a sus hijos. Pero los padres y madres de la ciudad celestial aman a sus hijos, se entregan por ellos, pero también les ponen límites. Les ponen límites con gracia y amor para recordarles que no todo gira en torno a ellos, sino al contrario, que todo gira en torno al Cordero inmolado, a Jesús. En Babilonia el dinero define quién eres tú y tu estatus. Y los ciudadanos de Babilonia dicen, yo hago lo que quiero con mi dinero, que para eso lo he ganado yo. Sin embargo, qué diferente hablan los ciudadanos celestiales. En la ciudad de Dios es Cristo quien define quién eres. La riqueza es solo un regalo de Dios para adorar al Cordero, un medio para glorificarle mientras lo compartimos con otros. En esta iglesia hay muchos músicos, hay artistas, y a ti me dirijo también, para recordarte que en Babilonia el arte es una forma más de autoexaltación, limitada a unos pocos. La música, el cine, la pintura, la danza es solo para los ricos y los poderosos. Pero hermanos, qué bella es la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios el arte embellece la vida humana en todos los aspectos.
y es para todos. Y aun si se pinta un paisaje o se esculpe un animal, todo ello, todo ese arte refleja la belleza última que es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Te animo en esta mañana, de verdad, a que mañana podamos adorar a este Dios que tiene gracia, que es bello, que es bueno y poderoso, ahí donde tú estás. Ahí es donde el Señor te anima a que cantes esos salmos que recuerdan quién es Él y el poder de su gloria. Vamos a terminar esta mañana volviendo a releer ese versículo 7 del capítulo 17. Juan presencia esta imagen grotesca, esta imagen de absoluta destrucción y caos, ¿no? Y se asombra. Y dice, pero escuchad lo que le dice el ángel, dice, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Ese es el final de este sermón. ¿Por qué te asombras? Eso nos pregunta Dios también a nosotros en esta mañana. Hay muchos que estamos asombrados por el mal últimamente. A nivel mundial vemos mucho mal. Tenemos miedo. Pero también nos desanima muchas veces el mal que vemos en nuestro propio corazón. Y eso es lo que trae desánimo a la iglesia. Nos trae desánimo a muchos de nosotros. Parece que el mal tiene la última palabra. Vemos que el mal está disfrutando, que está vestido de gala en este mundo. Vemos el poder que tiene en nuestras vidas y eso nos asusta, como también asustaba a Agustín en el siglo V después de Cristo. Y la tentación en estas situaciones es los esfuerzos humanos, olvidarnos de la adoración y coger el toro por los cuernos, como decimos aquí, ¿no? Y por eso muchos están volviendo al conservadurismo, a la vuelta a los valores y a la vuelta al puño fuerte, al golpe en la mesa, como os decía hace unas semanas. Y en parte, como os digo, también entiendo que muchos de nosotros estemos cansados y mucha gente esté harta del estilo de vida que hemos creado en nuestra cultura. Pero hemos de tener cuidados, hermanos y hermanas, en tratar a Babilonia como Babilonia nos trata a nosotros. Porque la historia del pueblo de Dios es la historia de un pequeño pueblo, pero de un Dios grande. No intentes ser más grande de lo que Dios es. La historia del pueblo de Dios es la historia de un pueblo pequeño, pero de un Dios grande. Y hay numerosos pasajes e historias del Antiguo Testamento donde vemos cómo enemigos fuertes y poderosos del pueblo de Dios sucumben, acaban precisamente por su propia maldad. Desde Gedeón, Josafat y Esther son historias, niños y niñas, que nos gustan mucho, porque parece que el malo va a ganar, parece que el malo tiene las mejores armas, pero de repente, como le pasa al Correcaminos con Bugs Bunny, ¿no? El disparo se vuelve en su contra, le sale el tiro por la culata al malo, no por casualidad, sino porque Dios está al control de todo. Estos hijos de Dios, este pueblo de Dios presenció cómo, a pesar de su posición de vulnerabilidad, Dios orquestó todo para que el pueblo saliese victorioso y le glorificase por ello. Y el final de la historia de Apocalipsis es exactamente igual. Y así lo leemos en el capítulo 17. Vemos estas bestias, vemos estos reinos, ¿no? Vemos que se les da poder y que van en contra del pueblo de Dios y del Cordero. Pero nos sorprende lo que nos dice el versículo 17. Dice que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué quiere enseñarnos Dios sobre Él con este principio? Puede que en este mundo estemos alarmados muchos de nosotros. Además, en cuanto a poder de decisión y de influencia a nivel mundial, los cristianos realmente no somos muy relevantes. Por supuesto, hay algunos que ondean la bandera de la cristiandad para ganar votos y adeptos, pero muchos estamos convencidos
de que su lealtad no está con el Cordero, sino con sus propios intereses. Puede que hoy veas tu pecado, tu propia maldad reinar en tu vida. Crees que ya eres un caso perdido. El deleite de la ciudad de los hombres te tiene atrapado. O puede que hace tiempo vendieses tu lealtad a Dios por una mejor situación económica, por la familia o por una relación de pareja. Pero en esta mañana hay buenas noticias. A todos aquellos que pensáis que el mal tiene la última palabra en nuestro país y en el resto de naciones, os recuerdo que hay una discusión pendiente sobre quiénes son estos reyes que van y vienen. Vemos que se les da autoridad y tienen poder, pero su poder es limitado y aunque no lo sepan, están cumpliendo las palabras del Cordero punto por punto para que un día Él y su pueblo sean glorificados. A todos aquellos que pensáis que el mal tiene la última palabra en vuestras vidas, os recuerdo que las manos del Cordero en el reino de los cielos, aquello que te avergüenza, aquello que es una sombra en tu expediente, aquello que tú crees que Dios jamás te permitirá entrar en su reino por culpa de ello, ese pecado y ese mal que tú percibes en ti, que te da asco de ti mismo, en las manos de Jesús se puede convertir en algo glorioso, porque el Señor Jesús tiene la última palabra en tu vida. Porque el Cordero es poderoso, es soberano, y Él transforma nuestra vergüenza, nuestro lamento, en un canto de alabanza que le glorifica. La cruz y la resurrección cantan una nueva canción para nosotros esta mañana. En la ciudad de los hombres comienza con música, pero ya sabéis que acaba siempre en lamento. La ciudad de Dios en la tierra puede ser lamentable por el pecado, por la maldad, por la persecución, como le pasa a muchos hermanos y hermanas en la fe en el mundo. Pero recuerda, la ciudad de Dios siempre acabará en una gran fiesta. Las bodas del Cordero festejan la unión entre los ciudadanos celestiales y el Rey de Reyes, que les ha librado de la mano de Faraón, de Herodes y de todos aquellos gobernantes que boicotean a los hijos de Dios. Lo que vemos aquí al final del capítulo 19, vemos la unión entre los ciudadanos celestiales y ese esposo fiel que les ha amado más allá de lo que podrían imaginar. Vemos la unión del pueblo de Dios con el centro de todo gozo y deleite eterno, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Y esta mañana, en lugar de orar, os voy a leer el Salmo 146. Y te animo a que lo leas también como una oración, que lo leamos para que el Señor nos inspire, nos ayude en esta mañana, que Él nos ayude a ver su luz en medio de la oscuridad de la ciudad de los hombres. Mientras leemos este texto, recuerda en quién está la verdadera esperanza de tu vida. ¿Cuál es la verdadera esperanza de la Iglesia Bautista Fe? Dice así el Salmo 146. ¡Aleluya! Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale de su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación, y todos decimos, aleluya, amén, gracias al Señor.